Bueno, vamos a ir desarrollando las preguntas de esta semana, ¿ya? Para que las puedan cotejar, ¿no? Los que estén viendo la grabación. A ver. Muy bien, empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta es en torno a las características del modernismo, ¿no? Dice, con respecto de los siguientes enunciados sobre las características, acá está, ¿no? Características del modernismo hispanoamericano. ¿M? Siempre, ¿no? Recordamos, es importante que tengamos claro, ¿no? O clara la idea que plantea la pregunta, ¿no? Ujú. Muy bien, características entonces. Y lo que tenemos que ver es si las afirmaciones sobre las características son las pertinentes, ¿no? Son las adecuadas. A ver, un segundo. Ujú. Ah, Muy bien. El primer enunciado dice, el cosmopolitismo prestó atención a culturas orientales y de tiempos remotos, ¿no? Y de tiempos remotos. Em, Aquí se están combinando dos conceptos, digamos, ¿no? Uno es el cosmopolitismo y el otro, ¿sí? Prestar atención a culturas orientales y de tiempos remotos, ¿no? Es una definición de lo que vendría a ser el exotismo, ¿ya? Y es que, bueno, si estos dos conceptos eh, suelen confundirse, ¿ya? Al momento de las definiciones, ¿no? Entonces hay que por eso delimitar con claridad, ¿no? Partamos de la idea de que el cosmopolitismo es una actitud, ¿no? Del escritor, una actitud que lo lleva a conocer, a buscar, a, a asimilar, ¿sí? Eh, Nuevas tradiciones o tendencias de manera amplia, ¿sí? Es decir, no se restringe a una sola fuente, digamos, sino que su interés lo lleva, ¿no? A hurgar en distintos espacios, ¿no? Pero con la intención, ¿no? De participar de esa realidad, ¿no? Es decir, de conocer, ¿no? De ser parte de esa realidad. Entonces, es más, lo podemos definir como una acción. No se restringe a lo que serían las culturas orientales, ¿no? Sino, repito, su apertura es mayor porque hay un ánimo de conocer, ¿ya? Y mucho menos el cosmopolitismo tiene que ver con los tiempos remotos. Entonces, ahí es donde podemos evidenciar la desconexión, ¿no? Entonces, ¿a qué definición pertenece esta última frase? A el exotismo, ¿no? El exotismo que va a buscar, ¿no? eh, digamos, elementos extraídos de espacios lejanos o también espacios del pasado, ¿no? Alejados temporalmente, ¿no? Entonces, no calzan, ¿no? Entonces, por ese motivo, esta primera opción es falsa. Vamos a marcar así. Luego, dos, dice, el hispanoamericanismo destaca la representación de un espacio supranacional, correcto, ¿no? Esta idea, hispanoamericanismo, ¿no? Tiene que ver con la concepción de la identidad del escritor, de la identidad eh, hispanoamericana, ¿ya? Y este aspecto es muy importante de tener en cuenta, ¿ya? Porque es el que en gran medida va a motivar las actitudes del modernismo, ¿ya? Porque el modernismo no es simplemente un estilo vacío, es también una búsqueda y una búsqueda de identidad. Y esa identidad se basa sobre la idea de lo hispanoamericano, ¿no? Quizá para reforzar también esta concepción, hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Que estamos en el siglo XIX y en ese periodo
las naciones todavía no se han constituido de manera definitiva, y no solamente hablo de cuestiones limítrofes, políticas, sino inclusive a nivel social y en cuanto a conciencia nacional, ¿ya? Entonces, tal como hoy en día, ¿no? Conocemos lo, lo peruano, lo chileno, lo argentino, lo venezolano, ¿no? Con características, digamos, identificables o distintivas. En el siglo XIX no es así, ¿no? Ese aspecto es bastante brumoso, ¿no? Bastante ambiguo, digamos, ¿no? Entonces, para el escritor no hay una posibilidad de pensar la literatura desde el ámbito netamente nacional, es decir, desde lo peruano, desde lo argentino, desde lo chileno. Entonces, el único espacio claramente definido desde el cual ellos pueden construir su identidad es el continente, ¿no? Entonces, la conciencia nacional va a nacer precisamente a partir de una conciencia continental, ¿no? Eso es a lo que llamamos el hispanoamericanismo, o sea, no es solamente la concepción de Hispanoamérica, sino es la creación de una identidad, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, la 3 dice, el uso del sincretismo rechaza cualquier aporte ajeno a lo hispanoamericano. Bueno, esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en gran medida, el sincretismo actúa de modo inverso. O sea, el sincretismo no rechaza aportes ajenos al hispanoamericano, sino que en realidad asimila esos aportes, ¿no? Los sintetiza, ¿no? Y no solamente podríamos decir con valores hispanoamericanos, sino sobre todo, en el caso del modernismo, con valores este, que vienen de Europa, que vienen de Norteamérica, ¿no? Tendencias, tradiciones que el modernista asimila y luego sintetiza en su estilo, ¿no? Es decir, los une, ¿no? A esa actitud es a lo que llamamos el sincretismo, ¿no? Entonces, la 3 no es verdadera, ¿no? Y la 4 dice, el exotismo busca la belleza en regiones distantes espacial o temporalmente. Era justamente lo que estábamos viendo en la primera pregunta, ¿no? En cuanto a la definición, ¿no? De lo que vendría a ser el exotismo, ¿no? Aquí está planteado, ¿no? Entonces, eso es el exotismo básicamente, ¿no? La búsqueda de belleza. Estamos hablando del exotismo modernista también, eso hay que tener muy en claro, ¿ya? Porque la palabra exotismo en sí es mucho más amplia, ¿no? Pero acá lo estamos empleando para designar una actitud modernista. Entonces, ¿cuál es esa actitud? Pues la de búsqueda de belleza en regiones distantes, ¿no? Tanto espacial como temporalmente, ¿no? Y eso lleva pues al modernista a poblar sus poemas, ¿no? De mundos orientales o de personajes mitológicos, ¿no? Faunos, ninfas, ¿no? Sátiros, ¿no? Y demás. Así como también, por ejemplo, espacios, por ejemplo, de la Edad Media, ¿no? Castillos, reyes, ¿no? Que es parte también de toda la población, ¿no? De la literatura modernista, ¿no? Entonces, la 4 es verdadera, ¿no? Muy bien, entonces, falso, verdadero. La clave entonces es eh, la C. ¿Mm? Muy bien. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la 2. Ahí está. El enunciado dice, ¿no? En los versos citados del Cisne, perteneciente a prosas profanas de Rubén Darío, la característica del modernismo que se distingue es el cual se evidencia en. Entonces acá nos plantean todas las características, ¿no? Muy bien, entonces conocemos ya todas las características, ¿no? Hispanoamericanismo, que tiene que ver con la identidad, esteticismo, que tiene que ver con lo bello, la exaltación de lo bello,
Cosmopolitismo que tiene que ver con asimilar las tendencias europeas, norteamericanas, es decir, una suerte de actualización, una suerte de vivir, ¿no? De la cultura mundial, de la cultura universal. Sincretismo, que es fusionar, sintetizar las tendencias que se asimilan, que se acogen. El exotismo, la referencia a espacios distantes o lejanos, ¿no? En el tiempo, con el afán de recoger, ¿no? Elementos que expresen precisamente lo bello, ¿no? Muy bien, entonces leemos los versos, ¿no? Dice, sobre las tempestades del humano océano, ¿no? Sobre las tempestades del humano océano, se oye el canto del cisne. Aquí, por ejemplo, tenemos un elemento que es identificable, ¿no? Como símbolo de ese exotismo modernista, ¿no? Luego dice, no se cansa de oír dominando el martillo del viejo Thor. Aquí lo que tenemos nosotros es una referencia, si bien no es a la mitología grecolatina, es una referencia a la mitología nórdica, ¿no? Entonces, ¿no? Germano-nórdica. Entonces, estamos acercándonos a lo que se define como exotismo, ¿no? Y dice, ¿no? O las trompas que canta la espada de Aragantir, ¿no? La espada de Aragantir, ¿no? Que también es otro personaje de la mitología. O cisne, vuelvo a repetir, sacro pájaro, si antes la blanca Helena, aquí ya vamos a la tradición grecolatina, ¿no? Helena, del huevo azul de Leda, ¿no? También brotó la gracia llena, siendo de la hermosura su princesa inmortal, ¿no? Está hablando de Helena, la de Troya, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es varias referencias a personajes mitológicos y en el caso del cisne, ¿no? Si bien no es un personaje mitológico, es un personaje exótico, ¿no? Entonces aquí lo que va a encajar en una primera línea va a ser el exotismo, ¿ya? Pero veamos si lo demás concuerda, ¿no? Dice la E, exotismo, la presencia de elementos de la mitología grecolatina, correcto. Y bueno, y es cierto, ¿no? Arriba, bueno, están elementos de la mitología nórdica, ¿no? Pero abajo sí están los elementos de la mitología grecolatina. Entonces, en ese sentido, la E es verdadera, entonces es la que encaja, ¿ya? Pero veamos las otras para descartar de todas maneras, ¿no? Hispanoamericanismo, sí, hispanoamericanismo, dice la mención a la naturaleza americana. Bueno, sí, ese es el concepto, sí, pero eso no es lo que observamos nosotros, ¿no? Porque acá se está hablando más de elementos mitológicos, ¿no? Y no son parte de la mitología hispana, sino hispanoamericana, sino, como hemos visto, grecolatina y europea. Entonces no va, ¿no? Luego dice esteticismo. Podría ser, ya podría ser, porque el esteticismo tiene que ver con la belleza. Y noten ustedes, por ejemplo, que aquí de lo que se está sobre todo hablando es de la hermosura, la belleza, ¿no? Entonces, y luego cuando cita al cisne también tiene esa connotación, ¿ya? Ese sentido figurativo. Entonces, hasta ahí el esteticismo también podría ser, ¿ya? Pero veamos la definición. Dice, la descripción de la belleza del mar y la naturaleza. Entonces, bueno, sí se describe la belleza del mar, perdón, sí se describe, se menciona el tema de la belleza, ¿no? Porque habla de la hermosura, ¿ya? Pero no está describiendo la hermosura del mar, que es lo que menciona aquí. Está hablando de un personaje, está hablando de un ser. En ese sentido, no participa, ¿no? Del texto, ¿no? Entonces es falso. Cosmopolitismo
creo que ya de cajón lo eliminamos, porque el cosmopolitismo hace referencia a lo actual, ¿no? A lo universal, pero el presente, ¿no? Aquí está hablando de lo mitológico, entonces tampoco va, ¿no? Sincretismo, la síntesis de características americanas y orientales. Bueno, eh, tal vez aquí lo que definitivamente descarta esta opción es el término oriental, ¿no? Porque podría haber un grado de sincretismo, quizá se podría discutir, ¿no? Ese tema del sincretismo ahí presente, pero cuando ya añaden la palabra oriental, definitivamente ahí podemos descartarlo de plano, ¿no? Porque los elementos, como lo hemos estado viendo, o son europeos o son grecolatinos. Entonces, por lo tanto, no tiene ningún elemento oriental. Entonces, la clave sería eh, la E, ¿no? Ujú. Muy bien ahí, la E. Muy bien, ahora vamos entonces a la tercera pregunta. Ujú. A ver, vamos a ver. Decididamente, ya. Dice el enunciado, dice, ¿no? Respecto al fragmento citado del cuento El pájaro azul del libro azul de Rubén Darío, es correcto colegir que uno de los temas abordados por este escritor es. Entonces, hay que leer el fragmento, ¿no? Porque la pregunta es muy abierta. Dice uno de los temas abordados. O sea, no dice el tema, ¿no? O el tema principal, como para tener al menos alguna dirección, ¿no? Dice uno de los temas. Entonces, eso abre un abanico bastante extenso. Por lo tanto, eh, hay que definirlo, ¿no? Hay que leer entonces el fragmento. Ajá. Eh, Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo estaba revisando las preguntas, nada más, para que quede constancia también en la grabación. Pero si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes plantearla, ¿sí? O alguna pregunta específica. Si no, sí, Ah, todavía no. ya, no hay problema. Entonces yo voy a seguir desarrollando las preguntas. Si surge alguna duda de esta o de otra semana, bien, o del examen también, porque ahí me estuvieron preguntando también sobre el examen. Bien, voy a continuar entonces. Eh, entonces nos pide un tema, ¿ah? Eso nos obliga a tener que leer definitivamente el fragmento. Entonces dice, decididamente el desgraciado Garcín estaba loco. Un día recibió de su padre, un viejo provinciano de Normandía, comerciante en trapos, una carta que decía lo siguiente, poco más o menos. Cuando habla de comerciante en trapos, se está refiriendo a que era una persona, tenía un trabajo, digamos, no muy remunerado, ¿no? Eso es bastante significativo, por lo que viene luego. Dice que le escribió su padre, dice, sé tus locuras en París. Mientras permanezcas en ese modo, no tendrás de mí un solo sou. Parece que se refiere al dinero. Ven a llevar los libros de mi almacén y cuando hayas quemado, Gandul, tus manuscritos de tonterías, tendrás mi dinero. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo que no le va a dar dinero, ¿sí? Hasta que él se deshaga de sus manuscritos. Cuando habla de manuscritos, ¿de qué está hablando? Pues al parecer está hablando de
digamos, algún tipo de literatura. No necesariamente poesía, pero al parecer es un tipo de literatura, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el padre no quiere que el hijo sea un escritor, ¿no? Y le está diciendo que ya, olvídate de eso, si no lo abandonas, no te doy dinero, ¿no? Eso es lo que básicamente se está describiendo ahí, que tiene que ver, eso sí, con uno de los temas, digamos, más representativos de Azul, que es el tema de la situación del artista, ¿no? En los tiempos modernos, ¿no? Recordarán ustedes en las sesiones de clase, se describe cómo en la actualidad el arte y los artistas, digamos, viven marginados, ¿no? Por una sociedad que, digamos, no es que no los comprenda, sino que es una sociedad que los reduce, ¿no? A esa condición porque eh, el arte y el artista no son elementos de producción, no son elementos que generen lo que el sistema y la sociedad requieren o piden. Entonces, el artista se reduce, el arte también se margina y se convierten en elementos que esa sociedad desprecia, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, veamos las alternativas. Dice, la visión materialista y modernizante de los artistas en la época. Bueno, si asumimos que Garcín es aquí el artista, ¿ya? Y su padre es aquí la sociedad, ¿ya? Entonces, aquí no está expresándose la visión materialista y modernizante de los artistas. En tal caso, se está expresando la visión materialista y modernizante de la sociedad de la época, ¿no? Que está representada por su padre, porque su padre es el materialista acá, ¿no? Su padre le plantea, ¿no? Acá deja tu ideal por dinero, es decir, es materialista, ¿no? Entonces, no va, ¿no? Acá los artistas no son los materialistas. Entonces, B, el rechazo que experimenta el escritor por su origen extranjero. Ya lo estábamos comentando, ¿no? Sí, hay una clara idea de rechazo aquí, ¿no? Cuando le dice, mira, mientras tú no abandones eso, no te doy mi dinero. Hay un rechazo a la condición del artista. Pero lo que invalida esta alternativa es esta idea que dice por su origen extranjero, ¿no? Eh, en ninguna parte del texto se habla de que Garcín sea un extranjero, simplemente se está, bueno, se puede deducir quizá, ¿no? Porque, eh, bueno, habla de Normandía, pero de todas maneras estamos en Francia y aquí están en París, ¿no? Ni siquiera es extranjero. Y segundo, en el texto no se alude a esa idea, ¿no? No le dice, oye, renuncia a tu nacionalidad y te daré dinero, ¿no? Sino le dice que renuncia a su arte, ¿no? Entonces, la C, la incomprensión que padece el artista por parte de su entorno. Correcto, ¿no? Esta idea de la C, ¿eh? Es la misma que está acá arriba, solo que en vez de artistas dice el entorno, es decir, la sociedad, ¿no? Porque eso es lo que se ve, ¿no? García no es comprendido por su padre, quien encarna la sociedad aquí, ¿no? Y esa es la imagen con la que el autor grafica, ¿no? La situación del artista y del arte en los tiempos modernos. Veamos la D. La frágil situación económica de muchos escritores modernistas. Em, em, Tal vez acá lo que invalida, porque hay una cuestión económica aquí, ¿ya? Y se podría asumir a García como un escritor modernista. Hasta ahí podríamos llegar así extremando la interpretación, ¿ya? Pero lo que sí invalida definitivamente la alternativa, me parece que es esta expresión que dice la frágil situación económica, ¿no? El padre simplemente le dice, oye, tú tienes que dejar tu arte, tu escritura para que yo te dé dinero. Pero el texto explícitamente no alude a que su situación sea frágil, la de García, ¿ya? Por lo tanto, no hay una evidencia concreta. Eso podríamos suponer, ¿no? Suponer, pero
no es algo que se deduzca del texto leído, ¿no? Entonces, no va. Y la E dice la crisis emocional de diversos artistas finales del siglo XIX. Bueno, crisis emocional. No se evidencia en el fragmento que haya esa suerte de crisis emocional. ¿Ya? Entonces, ¿no? Entonces, simplemente acá lo que predomina es la visión del padre materialista, ¿no? Sobre el ideal del joven, nada más. Entonces, no hay aquí crisis emocional que sea descrita. Por lo tanto, la clave es la C. Ajá. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. Muy bien, la pregunta 4 dice, ¿no? En los siguientes versos del poema Primaveral de Rubén Darío, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Nuevamente, la pregunta es abiertísima, ¿no? ¿Cuáles son los temas de la poesía de Azul destacada? ¿No? Entonces, hay que leer los versos, ¿no? Amada ven, dice, ¿no? Es decir, está llamando, quien habla, el yo lírico, está hablando de la amada. Eso que ya nos lleva a un tema, el amor, ¿no? A ver, veamos. Dice, el gran bosque es nuestro templo. Ya. Es decir, ese bosque donde se supone, al parecer, se oculta, ¿no? Supongo para, este, no encontrarse, ¿no? Y expresar sus sentimientos, es su templo, dice, ¿no? Allí ondea y flota un santo perfume de amor. Ah, ya, o sea, el bosque es el templo, ¿ya? Es el templo donde flota el amor, dice. Entonces, nuevamente volvemos al tema del amor, ¿no? Luego dice, el pájaro vuela de un árbol a otro y saluda la frente rosada y bella como a un alba, ¿no? Está describiéndome a un pájaro que va de un árbol a otro, ¿no? Saludando. Y las encinas robustas, altas, soberbias, cuando tú pasas agitan. ¿Ya? Bueno, básicamente está describiendo la imagen de ella, ¿no? Que cuando va por el bosque, dice, los pájaros vuelan, ¿no? ¿No? Y las encinas, ¿no? Estas plantas, ¿no? Digamos, se hierven, ¿no? Robustas, altas, soberbias, ¿no? Entonces, volvemos a la imagen de la amada, ¿no? A la amada, nuevamente volvemos por ahí también al tema del amor. Entonces, parece que el tema va por ahí, la naturaleza del amor. A ver, veamos. A, el amor vinculado a la naturaleza. Claro, tiene bastante coherencia, ¿no? Porque la amada, amor, con ella se expresa el amor, y cuando ella atraviesa el bosque, pues los pájaros cantan y las encinas, ¿no? Entonces, el amor tiene una relación con esa naturaleza exaltada, ¿no? Entonces, sí hay un vínculo. Entonces, sí podemos nosotros ahí destacar esta alternativa, ¿no? Como la clave. Veamos las otras. La alusión al mundo mitológico. Bueno, acá no hay nada de mundo mitológico, ¿no? No vemos personajes mitológicos, ¿ya? Que es lo que sobre todo va a demarcar o algún espacio de ese ámbito mitológico. Entonces no va. La C dice el intenso erotismo de lo femenino, ¿ya? Aquí hay que tener muy en cuenta, ¿no? El erotismo, ¿sí? No es lo que se expresa acá. Acá se está describiendo la belleza, ¿no? Y el efecto de esa belleza, digamos, ¿no? Y en cambio, el erotismo, aquí, para que esté presente, tendría que haber una referencia a lo sexual. Claro, empleando elementos, digamos, metafóricos, figurativos, pero tendría que haber esa referencia a lo sexual, por ejemplo, ¿no? Y eso está totalmente ausente de los versos. Entonces, no hay erotismo y mucho menos intenso erotismo, ¿no? Que sería algo mucho más evidente. Vemos la D, la gran belleza hispanoamericana, ¿no? Aquí lo que se está es describiendo un espacio, un bosque, se habla de pájaros, de encinas, pero no hay ninguna palabra que haga referencia a Hispanoamérica, ¿no? Y eso es lo que va a
digamos, invalidar, ¿no? Esta alternativa, ¿no? La de, bueno, o sea, el espacio puede perfectamente referirse a cualquier otra situación, ¿no? Eso es lo que lo invalida. Ajá. Muy bien, buenos días, John. John también se ha integrado. Estoy revisando las preguntas de esta semana. Si hay alguna duda, por favor, interrúmpame, levanten el micrófono, planteen su duda, ¿sí? Inmediatamente. Sí, profesor, Ajá, solamente una consulta. En la número por 2, supuesto. cuando hablas sobre la alternativa de esteticismo, la descripción de la belleza del mar y la naturaleza, es porque mayormente describe al cisne y no a la belleza del mar. Por eso es que pensaba descartarlo. ¿Es correcto o no? Perfecto, claro, tu reflexión es adecuada, porque acá menciona el océano, ¿no? Pero el océano aquí no es el tema, sino que es como el escenario, nada más, ¿no? O sea, es el fondo, porque en lo que se concentra, como tú bien dices, es el canto del cisne, ¿no? Y luego lo describe, ¿no? Tanto es así, ¿no? Que acá, por ejemplo, habla del grito, del canto, mejor dicho, del cisne, ¿no? Que es como el martillo de Thor. Y luego más abajo continúa hablando de la blancura del cisne. Entonces, todo hace referencia al cisne, ¿no? Y el océano no es tema acá, ¿no? Entonces, por eso no es la B. Sí, está muy bien tu reflexión, correcto. Ujú, Gracias, profesor. ujú, muy bien. Sigamos entonces, seguimos en la 4, faltaba la última, ¿no? Dice la libertad creativa de los artistas, ¿no? No va, ¿no? No va porque no se menciona al artista, o sea, el tema es el amor, el tema es la belleza, el tema es eh, la naturaleza inclusive, pero en ningún momento se está hablando del artista ni de un espíritu creativo, ¿no? Entonces, esta quizás es la alternativa más alejada de la verdad, ¿no? Muy bien, la clave entonces, la A. Vamos con la 5. La 5. A ver, sí, esto es un repaso. Entonces, más allá de las claves, lo que es importante es ver cómo se ha desarrollado, ¿no? Entonces dice, marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado sobre 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Es decir, la pregunta es abierta, ¿no? ¿Cuál es el enunciado? El enunciado es, dice, en este poemario se propone entre y la amada. Parece que va por el tema, ¿no? Y nos da alternativas, ¿no? Nos pone un texto, entonces hay que revisar alternativa por alternativa. Aquí siempre es bueno revisar primero un consejo, ¿no? Cada uno tiene estrategias, ¿no? Primero revisar los primeros términos, ¿no? Para ir eliminando a partir de ahí y luego ya se va eliminando los segundos, ¿no? Dice, en este poemario se propone el rechazo. eh, bueno, en sí el tema central no es el rechazo, ¿no? Sí, hay una suerte de imposibilidad y una suerte de acercamiento, pero no hay el tema del rechazo. Pero podría ser, ¿no? Porque al final el tema es muy abierto, no nos pide el tema principal. Y a eso lo restringiría bastante bien. Entonces, como es muy abierto, por ahí algún poema podría hablar del rechazo y entonces, por ejemplo, recuerdo ahorita esos versos del poema 20, ¿no? Cuando dice, algo así, lo parafraseo, ¿no? Cuando dice, te quiero, pero hay veces no te quiero, algo así le dice, ¿no? Entonces ahí, podría, ¿no? Podría interpretarse, entonces lo vamos a dejar ahí. B, la complementariedad. Sí, ese es un tema muy recurrente, ¿no? En el poemario, ¿no? Lo vemos en varios, lo trabajamos en el poema número 1, por ejemplo, en el poema 15, ¿no? Es parte de la influencia neorromántica que tiene el poemario. Entonces lo dejamos ahí. La dependencia, ¿sí? La dependencia. Esto sí ya es eh, alejado totalmente, ¿no? No hay una relación ahí dependiente, una relación, ¿no? Que se incline, ¿no? Hacia el otro sujeto. Así como la independencia, o sea, no es un tema, no son temas que se estén enfocando dentro de dentro del poemario, ¿no? Y la suplementariedad.
Acá creo que pusieron este distractor por si alguien se confundía con complementariedad, ¿no? Eh, Así que por ahí no va tampoco. Y acá nos queda la A, la B, pero entre la A y la B, la complementariedad es el tema principal del poemario, ¿no? Es el tema predominante. Este prácticamente lo dejamos porque dijimos, ¿no? Pero en realidad el poemario, si uno lo ve, yo, la verdad, ese verso que cité, que sea un verso de rechazo, no, no, en tal caso simplemente dice que hubo un tiempo en el que no la amaba, eso es todo, ¿no? Pero de ahí a decir que la rechaza, también hay una diferencia bastante grande, así que la B es claramente la clave, entonces, ¿sí? Muy bien, vamos con la C, la 6. Vamos con la 6. Eh, Ahí veo a Jimmy. Jimmy, ¿qué tal? Si tienes alguna duda, bienvenido. Puedes plantear tus preguntas. Estoy solamente leyendo las preguntas de esta semana, pero si hay otra duda, simplemente abre el micrófono y conversamos, ¿eh? Muy bien. Seguimos. Pregunta 6. Dice, respecto al estilo de 20 poemas de amor y una canción desesperada, se identifica la equivalencia que se logra establecer entre la naturaleza y la mujer amada a partir de comparaciones. ¿Ya? Acá hay una idea que se nos está brindando. Dice que en el poema, en el poemario, se sostiene una equivalencia entre la naturaleza y la mujer, ¿no? Se los equipara, se las equipara, ¿no? Naturaleza y mujer. En ese sentido, ya nos pide una conclusión, ya, en ese sentido, por lo tanto, dice, ¿ya? Es correcto afirmar que, ¿ya? Nos pide una conclusión. Dice, destaca un lenguaje esteticista. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, claro, uno puede, este, decir, pero bueno, pero recuerden ustedes que la respuesta tiene que ser una consecuencia, porque eso es lo que nos está planteando acá, en ese sentido, ¿ya? Entonces, lo que se menciona aquí, la equivalencia entre la naturaleza y la mujer, tiene nada que ver con el lenguaje esteticista, nada. Entonces, no va. B, impone el empleo del verso libre. Eh, Nuevamente, como en el caso anterior, ¿no? Estamos hablando de una forma. Acá se está hablando de un contenido. La equivalencia entre la naturaleza y la mujer es un tema. No es un tema, no es una forma. No es parte de digamos, el lenguaje empleado. Por lo tanto, no podemos hablar de una relación. Acá no hay ninguna relación con el verso libre. C dice, muestra la influencia del naturalismo. Ya. Aquí mucho cuidado, por ahí algunos se pueden confundir cuando dicen naturalismo. Ay, como dice naturaleza, entonces lo marco. Ya. El naturalismo, ¿ya? No tiene que ver necesariamente con la naturaleza, con el paisaje, con el campo, que es a lo que alude el término naturaleza, ¿ya? Sino que el naturalismo tiene que ver con un estilo, y este es el del realismo. El naturalismo podemos entenderlo como una técnica realista, mucho más intensa. Es decir, busca ser no solamente objetiva, descriptiva, sino inclusive el naturalismo aborda aspectos de manera muy profunda, con razonamientos, inclusive de naturaleza científica, eh, y lleva esa idea del realismo a un extremo, repito, muy intenso, ¿no? Entonces, no hay relación entre lo que se propone aquí con esta consecuencia, ¿no? Entonces no va. Vamos con la D, ¿no? La D dice, manifiesta un influjo neorromántico, ¿sí? Aquí, dentro de lo que nosotros hemos estado revisando en Pablo Neruda, esto es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de dónde toma eh, Pablo Neruda este tópico de la mujer y este tópico de la naturaleza, ¿no? ¿Dónde los relaciona?
y eso lo toma del romanticismo o del neorromanticismo, ¿no? Recordarán, el neorromanticismo es una expresión que es parte o forma parte del romanticismo, ¿no? El romanticismo, digamos, emplea o usa la naturaleza, ¿no? Como un recurso precisamente expresivo de ese mundo interior, ¿no? Entonces, aquí se evidencia, ¿no? En la manera en la que expresa la naturaleza, perdón, expresa su sentimiento hacia la mujer a través de la naturaleza, ¿no? Es en ese ejercicio donde se produce la relación entre la naturaleza y la mujer, o sea, esa asociación. ¿Sí? La E, utiliza la experimentación, ya esto no va, pero nunca, ¿no? No hay, en 20 poemas de amor no hay experimentación lingüística. Esa es una característica que es más afín a el vanguardismo, ya, carácter experimental, pero en 20 poemas no tenemos todavía el vanguardismo. ¿Sí? Profesor, sobre Sí, el empleo del verso libre, ¿por qué no sería? Porque no está la pregunta no está referida a esa respuesta. claro, o sea, aquí, porque por ejemplo, en 20 poemas de amor se usa el verso libre, ¿ya? Pero el planteamiento de la pregunta va por un lado temático, relación naturaleza-mujer, y luego nos plantea una consecuencia, es decir, a partir de esto podemos concluir que, entonces, la conclusión tiene que ser una idea que también sea afín al tema, ¿no? Entonces, el verso libre no tiene que ver con el tema de la naturaleza y la mujer, sino tiene que ver con una forma de escritura, que si lo vemos desde esa perspectiva, claro, podemos hablar de la influencia o de los, más que influencia, digamos, de los primeros atisbos o las primeras miradas de Neruda hacia la vanguardia. Pero ya es otro, ese ya es otro asunto. Eso ya no tiene que ver con lo temático, con la relación naturaleza-mujer, por ejemplo, ¿no? Y también viéndolo, por ejemplo, dice, impone el empleo del verso libre. El verso, perdón, 20 poemas de amor usa el verso libre, ¿ya? Pero no llega a imponerlo porque no es el verso principal del libro, ¿no? El verso principal del libro es el alejandrino. Y el verso libre aparece, por supuesto, ¿no? Pero tiene significado porque es una presencia, ¿no? De la vanguardia, ¿ya? Pero no es que se imponga, no es que sea el principal, y no es que a partir de ahí nace la vanguardia, o sea, no, eso da a entender la idea de impone, ¿no? Entonces, por ahí también la alternativa B es inválida, ¿no? Ya, gracias, profesor. Ujú, correcto, muy bien, gracias por tu pregunta. Vamos con la 7. Dice, en los siguientes versos del poema 16 de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, ¿qué tema abordado en el poemario se evidencia? ¿Qué tema? ¿No? Nuevamente la pregunta es bastante abierta, ¿no? Tema, no nos dice tema principal o sino tema. Entonces hay que leer el fragmento. Dice, em, en mi cielo, ¿no? Al crepúsculo eres como una nube y tu color y forma son como yo los quiero, ¿ya? Noten aquí esta relación, dice, en mi cielo, ¿ya? Acá, ¿no? En mi cielo, el crepúsculo eres como una nube. Al crepúsculo eres como una nube, ¿ya? Es decir, una misma imagen, ya que es el cielo, y dentro de ese cielo está la nube. Y dice, y tu color y forma son como yo los quiero. Es decir, él, ¿no? Decide qué color y forma va a tener, ¿no? Es como si él la creara. Eres mía, dice, eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños, ¿ya? Y fíjense acá, ¿no? Hasta acá es como les decía hace un segundo, ¿no?
Todo esto es como ella es creada por él. Él es el cielo y ella es la nube, ¿no? Él le da el color, le da la forma. Pero luego fíjense lo que dice acá. Viven en tu vida mis infinitos sueños. O sea, es como al revés ahora, ¿no? Él ahora, sus sueños viven en ella, ¿no? O sea, en los primeros versos era que él o ella vivía dentro de él, ¿no? Porque ella era la nube y él era el cielo. En cambio aquí vemos lo inverso, ¿no? Los sueños de él viven en ella. Entonces hay una relación recíproca, ¿no? Tú vives en mí y yo vivo en ti, ¿no? Eso es lo que se está planteando, ¿no? Y esa característica o ese rasgo, ¿cómo lo definimos? Pues con el término complementariedad, ¿no? Es la complementariedad romántica, ¿no? Es decir, esa idea de que los dos espíritus, digamos, se unen porque ambos se complementan, se completan, ¿no? Ambos son como fragmentos, mitades, ¿no? Y entonces se logra una unidad, ¿no? Esa es la idea. Entonces, aquí estamos hablando de complementariedad, ¿no? Pero a ver, terminemos los versos. Dice, la lámpara de mi alma te sonrosa los pies, el agrio vino mío es más dulce en tus labios, ¿no? Nuevamente esta relación, ahí está claramente marcando una relación en la que los dos se vinculan, ¿no? Ajá, muy bien. Veamos el paisaje vinculado al tiempo pasado. Bueno, eso es falso, porque ya podríamos hasta hablar de paisaje, pero bueno, por el hecho del crepúsculo, ¿no? A lo sumo, pero ya la idea del tiempo pasado ahí también se va, ¿no? No hay predominio del paisaje, ni mucho menos del pasado, ¿no? B, el fracaso de la comunicación del poeta. Este es uno de los temas de 20 poemas, ¿no? Pero no está aquí, ¿no? El fracaso lo observamos en el poemario cuando en los textos nos dicen que es imposible o no logra comunicarse con ella, las palabras no son suficientes, le hablo pero ella no me responde, o sea, ese tipo de, ¿no? Alusiones o referencias es lo que expresa esa temática del fracaso de la comunicación, ¿no? Entonces, no va. C, dice, el amor condenado por la lejanía de la amada, ¿no? El amor condenado por la lejanía de la amada, ¿no? No hay idea de amor condenado, ¿no? Mucho menos también lejanía, ¿no? Porque en ningún momento se habla de que ella esté lejos, de que haya una suerte de imposibilidad de que ellos estén juntos, sino que en realidad se ve lo contrario, ¿no? Que ellos están juntos. Por eso él dice, tú eres mi nube, mis sueños están en ti, entonces habla de una relación, ¿sí? No necesariamente física, sino claramente, digamos, espiritual, ¿no? Entonces hay una cercanía en realidad. D, la complementariedad presente en la naturaleza. Ya, correcto, ¿sí? Eso es bastante cercano porque, miren, habíamos comentado la idea de complementariedad y que sí, se produce, ¿no? Hay una idea de complementariedad aquí, pero lo que invalida es esta idea de presente en la naturaleza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la complementariedad no se da con la naturaleza ni se da en la naturaleza. La complementariedad romántica se da con el sujeto amado, ¿ya? Con el sujeto amado. Entonces, si ahí dijera la complementariedad con la amada, bueno, genial, ¿no? La complementariedad entre los amantes, entre los sujetos, perfecto, pero no en la naturaleza, ¿no? La naturaleza no tiene nada que ver con la complementariedad romántica, ¿ya? Entonces, no va. La E, la plenitud en la contemplación del ser amado. Bueno, sí, esa es la respuesta que queda y también es la congruente, ¿no? Con el fragmento que se ha citado acá.
porque los sujetos se observan, ¿ya? Y se contemplan, dice, ¿no? La contemplación, por eso habla de que es una nube. eh, Acá también la lámpara de mi alma te sonrosa a los pies, el agrio vino es más dulce, o sea, claramente está describiéndola, la está contemplando, ¿no? Entonces, correcto. 7 la I. Ujú. Y vamos con la 8. La 8 dice, ujú, a ver, ya, la 8 dice, marque la opción que contiene la afirmación correcta sobre los siguientes versos del poema 6 de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Una afirmación correcta, ya esto es absolutamente abierta la pregunta, ¿no? Ya no hay manera más que solo yendo a leer el fragmento y las alternativas. Entonces dice, a ver el fragmento. Eh, mm, Dice, te recuerdo como eras en el último otoño, te recuerdo, ¿no? Aquí no necesariamente expresa una lejanía física, ¿no? Porque podría estar hablándole y diciéndole, oye, yo te recuerdo, ¿no? Pero lo que sí expresa es una lejanía temporal, ¿no? Una lejanía temporal, ¿no? Entonces, ahí ya hay un tema, ¿no? Importante. Te recuerdo cómo eras en el último otoño, eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. Hasta acá la está describiendo, ¿no? Eras la boina gris, el corazón con calma. Tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma, ¿no? Hay una relación con la naturaleza muy fuerte acá, ¿no? Claro, donde ella, ¿no? Encarna esa naturaleza o se vincula a esa naturaleza, ¿no? Tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Entonces acá juega bastante el tema de la naturaleza, ¿no? Luego dice, apegada a mis brazos, como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Apegada a mis brazos, como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma, ¿no? Entonces lo que tenemos acá em, es también la presencia de la naturaleza, em, pero también hay una idea de complementariedad, ¿no? Porque apega a mis brazos como una enredadera, apegada, ¿no? A él, ¿no? Como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma, ¿no? Hay una suerte de unión ahí entre los dos, ¿no? Muy bien, a ver, leamos las alternativas. Dice, presenta al cuerpo femenino como espacio de goce. Bueno, habla de sus ojos, ¿no? Pero nada más, ¿no? A lo sumo su voz luego, ¿no? Pero no alude, no habla en sí de otras partes, digamos, de su cuerpo, entonces, ni tampoco lo alude directamente, ¿no? Entonces, por aquí no va la respuesta, ¿no? Mucho menos está hablando de una suerte de goce, ¿no? Muy bien, B. Él evoca, dice, evoca el amor asociado a la lejanía a nivel temporal. Eso es justo lo que estábamos mencionando, ¿no? La lejanía a nivel temporal, que era lo que marcaba desde el comienzo, ¿no? Cuando dice te recuerdo. Repito, o sea, pueden estar juntos físicamente, pero ya ese planteamiento nos lleva a un pasado lejano, ¿no? Nostalgia. Entonces, sí. Y dice, evoca el amor asociado a la lejanía. Y bueno, sí, pues, ¿no? ¿Cómo la recuerda? ¿No? Y ahí va describiéndola, ¿no? ¿No? Y la describe con, digamos, como una clara imagen eh, de pasión, de amor, ¿no? Esa última imagen de la enredadera, por ejemplo, donde los dos se unen, es bastante clara, ¿no? Entonces, evoca el amor asociado a la lejanía, ¿no? Asociado a la lejanía. Ajá. Veamos la C. Desarrolla el encuentro pasajero. Mm, Aquí lo que lo invalida es esta idea, ¿no?
encuentro pasajero, ¿no? Pasajero es lo efímero, ¿no? Lo que se descarta inmediatamente, ¿no? Pero acá no hay esa premisa, ¿no? O sea, no hay esa idea de que se haya, digamos, esfumado, ¿no? Rápidamente esa sensación o esas imágenes. Entonces no va, no hay nada de amor pasajero acá. D. Manifiesta el fracaso de la comunicación del poeta. Manifiesta el fracaso de la comunicación del poeta. ¿Esto qué quiere decir? Lo que mencionábamos, ¿no? La idea de que el poeta no puede, ¿no? Con las palabras transmitir sus ideas o sus sentimientos, ¿no? Es decir, las palabras, el lenguaje no son suficientes. Eso es parte de la temática de 20 poemas, pero no está en el fragmento, ¿no? Lo podemos ver con claridad, ¿no? En el sentido de que no hay una mención a la comunicación acá, sino esencialmente se está describiendo a la amada, ¿no? Se está recordando, ¿no? Vale esa aclaración. Y la E describe la plenitud en la contemplación de la amada. Ah, describe la plenitud. Tal vez aquí lo que lo invalida es precisamente eh, la idea del pasado, ¿no? Porque contemplar, si fuera a contemplar, como por ejemplo en el caso anterior, ¿no? Plenitud de la contemplación. Noten que ahí él habla en presente. O sea, ese presente, eres, fíjense en el primer verso, ¿no? En mi cielo, al crepúsculo, eres como una nube. ¿Eh? O sea, e- ese presente nos permite inferir que el sujeto, el que habla, ¿no? El yo poético o hablante lírico, la está observando, eres, ¿no? O en tal caso la está contemplando. Sí, y todos los versos de este fragmento refieren a eso, ¿no? A la contemplación. En cambio, aquí en el 8 habla del pasado, habla más de un recuerdo, o sea, no del presente, del acto mismo de la contemplación, sino simplemente de cómo la recuerda, cómo era ella, y en tal caso, cómo se unía, por decirlo de alguna manera. Entonces, no hay esta idea de la contemplación de la amada, ¿no? De la plenitud de la contemplación de la amada, no hay. No se trata de una visión presente, sino está hablando de un recuerdo, de un pasado en ese sentido, ¿no? Muy bien, entonces la clave es la B, ¿no? Acá. Ujú. Muy bien. Sí, estas son las preguntas de la semana que ya está concluyendo. Muy bien. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. No, profesor. Ujú. Muy bien. Muy bien, entonces yo voy a continuar aquí. Voy a esperar, sin embargo, a ver alguna otra pregunta que puede venir también por el chat. Ujú. Vamos a, pues me han hecho acordar, vamos a ver el examen. Si tengo ahí, me pasaron el examen, yo creo que lo podemos comentar también, ¿no? Aunque el examen creo que fue hace 2 semanas, no hubo tiempo de comentarlo. A ver, voy a buscarlo en mi archivo un segundo.
Profesor, una consulta sobre lo que es el tema de azul de la obra y quería saber que, bueno, al profesor que yo estuve, yo le pregunté a qué se refería cuando incorpora elementos poéticos como imágenes plásticas. Y yo llegué a entender que era cuando estaba usando el cromatismo en los poemas. Ya, claro. Eh, en lo plástico, vayamos primero por la palabra, ¿no? Cuando nosotros usamos el término plástico, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que algo es, digamos, dúctil, ¿no? Maleable, ¿no? Cuando decimos tiene plasticidad, por ejemplo, ¿no? Que se puede dar forma, ¿no? Que se puede mover. Eso en términos generales, ¿ya? Entonces, una imagen plástica, ¿no? Una imagen plástica es aquella que proyecta, eh, digamos, esa dinámica, ¿ya? Es una imagen que proyecta movimiento, que proyecta eh, vivacidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto ingresa lo cromático, ¿no? Que tiene que ver con las imágenes, ¿no? Pero también, ¿sí? Tiene que ver con el movimiento, ¿ya? No olvidemos nosotros, ¿no? Que cuando hablamos de artes plásticas, ¿ya? Estamos hablando no solamente de imágenes, estamos hablando de formas, es decir, no solamente repito, de color, sino también estamos hablando nosotros de capacidad de dinámica, de movimiento, ¿ya? Por eso es que cuando hablamos nosotros de artes plásticas, vuelvo a repetir, ¿no? No solamente hablamos de la literatura o hablamos de la pintura, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, de la danza, ¿no? Hablamos también de la escultura, ¿no? La escultura no es solamente una cuestión de imagen o color, es también una cuestión de volumen, de movimiento, ¿no? Que se recrea. Claro, una escultura está tiesa, obviamente, ¿no? Pero se recrea, ¿no? Esa expresión o el movimiento. Entonces, esa es la idea de la plasticidad. O sea, hay que verlo de manera global, ¿no? No solamente restrinjámoslo a la imagen, o mejor dicho, al color. Entonces, un ejemplo de em, plasticidad. Estoy buscando acá mi libro, lo he dejado. Hay un verso eh, en el libro acá de Chocano, que es un poema donde Chocano está describiendo una flor y la descripción que realiza, acá está, la magnolia, está describiendo la magnolia, ¿ya? Que es una flor que tiene, es como un vaso, ¿no? Así, blanco, ¿no? Entonces va describiendo la flor. Y en los últimos versos, ¿no? Hay una imagen plástica muy clarísima, ¿no? Cuando eh, dice, porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve, ¿no? Está describiendo la flor, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve o como una paloma que se queda dormida. Entonces, primer elemento, por supuesto, el color, la forma, muy bien, pero también veamos que está marcando la dinámica, o sea, el movimiento. El verso dice, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. O sea, no dice que la flor sea como una paloma dormida, que es ya una acción o una imagen, digamos, congelada, ¿no? Paloma dormida, listo, ahí está la paloma dormida. Sino que dice como una paloma que se queda dormida. Entonces la imagen
que se está planteando ahí es la del movimiento, ¿no? La paloma se está quedando dormida, como la luna que se va cuajando, es decir, se va como petrificando, ¿no? En la nieve. Entonces, habla también de esa dinámica, de ese movimiento. Entonces, las imágenes plásticas tiene que ver con el color, tiene que ver con la forma, pero también tiene que ver con la dinámica, ¿no? Y esa es una característica de la poesía modernista, ¿no? Precisamente su arte esteticista pasa por esa, digamos, por ese recurso, ¿no? El de las imágenes plásticas. ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí? Sí, profesor, está mejor, gracias. Muy bien. Acá tenemos el examen, el último examen de la PLE, ¿no? Podemos comentarlo también. Es la copia de los que han resuelto, ¿ya? No es la versión oficial, ¿ya? Así que por eso está marcado. Pero igual nos vale para comentarlo, ¿no? La primera pregunta dice respecto del género épico, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos, es decir, cuál es su característica principal. Dice, narra relatos de hazañas heroicas, ¿no? Eh, Acá el término, digamos, que nos permite afirmar, ¿no? La veracidad es narrar, ¿no? Narrar. Hazañas heroicas, bueno, dentro de lo que la PRE lo define, ¿ya? Eh, es cierto, no es parte de lo épico, ¿no? Pero hay algunas teorías, que no es la de la PRE, ¿no? Que lo diferencian, ¿no? Entre lo épico y la novela, por ejemplo. Pero acá es verdadero porque estamos siguiendo el temario. Dos, dice, manifiesta el mundo interior de los personajes. Ya, eso no pertenece al género épico, ¿no? Por lo tanto, no va. Tres, dice, se escribe generalmente en prosa. Pues, generalmente en prosa. Eh, claro, si lo tomamos en el sentido de la novela, por ejemplo, ¿no? Pero eh, recordemos que originalmente se escribía en verso, ¿no? Los cantares de gesta, las epopeyas, ¿no? Muy bien, lo tomamos. Y luego dice, el diálogo cumple un rol fundamental. Ya, esta característica del diálogo no es parte del género épico. ¿Ya? Entonces, solo nos queda la uno y la 3. Entonces tiene que ser la A, ¿no? No hay otra.
¿no? Es lo que entendemos, ¿no? Porque eh, si no, tendríamos que invalidar, ¿no? Porque acá, esta es la C, no puede ser porque está la 4. Aquí la E tampoco porque está la 2. La B tampoco porque está la 2. Y la D tampoco porque está la 4, ¿no? Entonces tiene que ser la A. Muy bien. En la 54 dice, ¿no? En los versos anteriores, ¿qué figura literaria predomina? ¿No? Predomina, es decir, que es la más eh, recurrente o no, la más importante en los versos aquí. Y lo que se observa es claramente la metáfora, ¿no? Cuando dice tus ojos, dos luceros en la noche para alumbrar el invierno, acá no está comparando, ¿no? Sino que está marcando, ¿no? Esa sustitución, ¿no? Tus ojos, dos luceros, ¿no? Tus ojos son dos luceros, eso es lo que está diciendo los versos, ¿no? Entonces, estamos ante una metáfora, ¿no? Para alumbrar el invierno de mis días, la oscuridad de mis derrotas, tus ojos ya no existen, ¿no? Pero ya la metáfora resulta siendo el elemento central, ¿no? Ujú. Luego 55, aquí plantea un fragmento, ¿no? De Edipo, ¿no? Parece que es de Edipo, y dice, ¿no? Sófocles humanizó la tragedia, leemos acá el enunciado, ¿no? Sófocles humanizó la tragedia, se preocupó por la moral y la psicología de los personajes y redujo en todo lo posible la predestinación fatalista. Estos cambios aparecen en la estrofa leída en tanto. Es decir, lo que me está planteando aquí es que en el fragmento que se está brindando se aprecia estos cambios. ¿Cuáles? Los mencionados anteriormente. Entonces, ¿cómo se entiende esta pregunta? Se entiende de que hay que buscar en este fragmento la preocupación moral y psicológica de los personajes, ¿no? Luego dice, se redujo la predestinación fatalista. Entonces son dos elementos, ¿no? Preocupación por la moral y la psicología de los personajes y la reducción de la predestinación fatalista. Entonces, de esas dos, ¿cuál es la que encontramos nosotros aludida en el fragmento, ¿no? Entonces, en el fragmento leemos, dice, ¿no? Y ahora de quién se puede oír decir que es más desgraciado, quién es el que vive entre violentas penas, quién entre padecimientos con su vida cambiada. Ah, noble Edipo, a quien le bastó el mismo espacioso puerto para arrojarse como hijo, padre y esposo, como pudieron los surcos paternos tolerarte en silencio infortunado durante tanto tiempo. A ver, la A no podría ser, me parece, por el tema de los dioses, ¿no? Eh, no se menciona, no se alude a la idea de los dioses, entonces no va. La B, el destino actúa como una fuerza superior en la vida de Edipo, ¿no? Podría ser la B porque, por ejemplo, uno de los temas que se menciona en el enunciado es la predestinación, ¿no? El destino, la predestinación. Y en el fragmento, ¿no? Habla de su padecimiento, habla de su desgracia y alude en gran medida al mal augurio, ¿no? Donde dice quien le bastó el mismo espacioso puerto para arrojarse como hijo, padre y esposo, ¿no? Lo va aludiendo, entonces podría ser, ¿no? A ver, veamos la C. Dice, las escenas violentas y trágicas se ocultan a la visión del espectador. Eh, bueno, no tiene relación con lo que se ha mencionado anteriormente, la moral y psicología y la predestinación. No tiene ninguna relación y en el caso del fragmento no se habla siquiera de un acto violento, ¿no? Así que la C tampoco va. La D dice, la moral de Edipo es cuestionada constantemente por el coro.
Um, claro, esto jala, la de jala bastante porque acá habla de moral en el enunciado, ¿no? Es moral aquí, moral en el distractor, entonces seguramente sí. Pero cuestionar es poner en duda, ¿no? Es criticar, ¿no? Entonces, aquí el coro no veo que cuestione o critique la moral, que diga algo así como, tú creíste que esto era correcto, pero te equivocaste, algo así, ¿no? Tú creíste que esto era lo adecuado, pero no era así, ¿no? Algo por ese estilo, ¿no? Pero no vemos nosotros eh, que se esté cuestionando de esa manera, ¿no? Básicamente el fragmento describe una situación, ¿no? Que es la situación de Edipo, me parece, ¿no? Entonces, tampoco sería la D. Y la C de venganza de Edipo lo conduce a la justicia reconciliadora, ¿no? Esto, la E no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver ni con el enunciado ni con el fragmento. Entonces, lo único que nos queda es la B. El destino actúa como una fuerza superior. Porque sí, o sea, hay una alusión ahí al enunciado y también en el caso, sí, en una fuerza que lo cambia, ¿no? Ujú. Ya, vamos con la 56. La 56 dice, ¿no? ¿Qué emoción expresa el narrador al inicio de las cuitas del joven Werther? Al inicio de las cuitas. Bueno, aquí hay un problema en el caso de la pregunta, que la pregunta no se está refiriendo al fragmento, la pregunta se está refiriendo al inicio. Tal caso acá debió decirnos qué emoción expresa el narrador en el fragmento que pertenece al inicio de las cuitas del joven Barta, ¿no? Porque aquí, tal como está la pregunta, yo no tendría que leer el fragmento, ¿no? Me bastaría solamente recordar el inicio o más o menos tantear el inicio, ¿no? Pero bueno, la dice, bueno, hay que leer el fragmento, ¿no? Dice, qué contento estoy de haberme marchado, querido amigo, lo que es el corazón del hombre, abandonarte a ti, a quien tanto quiero, de quien yo era inseparable, y estar contento. Sé que tú me lo perdonas. ¿Acaso mis otras amistades no fueron bien escogidas por el destino para atemorizar a un corazón como el mío? La pobre Leonor, y sin embargo yo no tuve la culpa. ¿Qué podía yo hacer si mientras los singulares encantos de su hermana me procuraban un grato entretenimiento, estaba encendiéndose una pasión en su pobre corazón? Y aún así soy del todo inocente. ¿Acaso no alimenté sus sentimientos? ¿Acaso no me he regocijado con esas expresiones tan sinceras y espontáneas que nos hacían reír tan a menudo, aún sin tener nada de divertido? Es que no, o lo que es el hombre que es capaz de lamentarse de sí mismo. ¡Qué emoción! Dice, ¿no? ¿Qué emoción expresa? A ver, plena satisfacción por dejar atrás sus amistades y empezar una nueva etapa. Bueno, no hay plena satisfacción, ¿no? Ese aspecto, dice, estoy contento de haberme marchado, querido mío, lo que es el corazón del hombre, ¿no? Abandonarte a ti, etcétera, de quien yo era inseparable y estar contento, ¿no? Acá, por ejemplo, habla de una contradicción, ¿no? Estoy contento de haberme ido, pero dice, pero te estoy abandonando a ti, le dice, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo estar feliz? Eso es más o menos lo que él plantea. Entonces, no hay una plena satisfacción, ¿no? Luego dice, no sé qué tú ¿acaso mis otras amistades no fueron bien escogidas por el destino?
¿Acaso mis otras amistades no fueron bien escogidas por el destino? Entonces no veo una plena satisfacción. Luego B, culpa profunda por haber abandonado a Leonor. Culpa profunda, ¿no? Lo que nos marcaría pues una culpa, ¿no? Eh, muy intensa, ¿no? Pero acá cuando él habla de Leonor, dice, ¿acaso mis obras tras amistades no fueron bien? Acá, la pobre Leonor, dice. Y sin embargo, yo no tuve la culpa. ¿Qué podía? Yo no tuve la culpa, dice sobre Leonor. Entonces no podemos hablar de culpa profunda, porque él más adelante va a decir, no, ella se enamoró, yo no, o algo así, ¿no? Este, Así que, digo, ¿no? Dice, ¿qué podía yo hacer si mientras los singulares encantos de su hermana me procuraban un grato entretenimiento, estaba encendiéndose una pasión en su pobre corazón? Y aún así soy del todo inocente. ¿Acaso no alimenté sus sentimientos? ¿Acaso no me he regocijado con esas expresiones tan sinceras y espontáneas que nos hacían reír tan a menudo, aún sin tener nada divertido? Es que no, o lo que es el hombre que es capaz de lamentarse de sí mismo, ¿no? Entonces no hay una culpa profunda acá. Pues ni la A ni la B. C. Contradicción emocional al sentir alegría por marcharse pese al apego a su amigo. Bueno, eso sí es lo que se ve acá, ¿no? Hay una contradicción. Por eso él dice, abandonarte a ti, a quien tanto quiero, de quien yo era inseparable y estar contento. ¿No? ¿Cómo puedo estar contento si me separo de ti? Más o menos eso es lo que está diciendo. Entonces hay una contradicción. Al sentir alegría por marcharse pese al apego de su amigo. Eso es correcto. La de nostalgia intensa por su partida inevitable rumbo a la nueva vida. No hay nostalgia intensa. Puede haber cierta nostalgia, ¿no? Pero no es intensa. Así como no hay culpa profunda ni plena satisfacción, ¿no? Acá noten ustedes los distractores, las han jugado con estas palabras, ¿verdad? Porque si las sacamos, sí se acerca, ¿no? Satisfacción por dejar atrás a su amistad, sí. Culpa por haber abandonado a Leonor, sí. Nostalgia por su partida, sí. ¿No? Pero para que la conviertan en distractores, han añadido estos términos que ya lo llevan al absoluto, ¿no? Entonces ahí sí, no, pues no. Nostalgia intensa por su partida inevitable rumbo a la nueva vida anhelada. Indiferencia hacia sus relaciones pasadas debido a sus planes para el futuro. Hacia sus relaciones pasadas, indiferencia, ¿no? No hay una indiferencia. Pues tampoco es absoluto, ¿eh? Porque digamos, se cuestiona, ¿no? Se preocupa, digamos, en cierto modo, ¿no? Sobre qué pobre Leonor, dice, qué es lo que le habrá pasado. Entonces, claramente la clave es la C, ¿no? En este caso. Muy bien, eso es lo que podemos comentar hasta acá. Está bien, profesor, muchas gracias. Ya, muchas gracias también. Gracias, profesor. Igualmente, gracias. Ujú.